En las brumas místicas de las Islas Británicas, donde las antiguas leyendas aún resuenan entre los verdes campos y los castillos medievales, nació uno de los héroes más únicos y fascinantes del universo Marvel. No estamos hablando de un estadounidense vestido de rojo, blanco y azul, sino de un guardián que lleva consigo toda la magia y tradición de una de las naciones más históricas del mundo. Hoy nos sumergimos en la increíble historia de Capitán Britannia, un héroe que representa mucho más que fuerza y superpoderes. Él es la esencia misma de Inglaterra personificada en carne y hueso. Brian Braddock no era simplemente otro joven universitario, cuando su destino fue sellado para siempre. Era un chico común, estudioso, que nunca imaginó convertirse en el protector místico de todo un reino. Su transformación no ocurrió a través de accidentes científicos o mutaciones genéticas, sino por fuerzas ancestrales que eligen a sus campeones con sabiduría milenaria. Capitán Britannia es único entre los superhéroes de Marvel, ya que su origen está profundamente ligado a la mitología y la magia que impregnan las tradiciones británicas. Prepárate para conocer a un héroe que combina la elegancia aristocrática inglesa con poderes cósmicos devastadores, un hombre que lucha no solo contra villanos comunes, sino contra amenazas capaces de destruir la misma realidad. Esta es la historia de cómo un joven físico se convirtió en el guardián de dimensiones enteras, protegiendo no solo Inglaterra, sino todo el multiverso. Su viaje está lleno de sacrificios, descubrimientos extraordinarios y batallas épicas que moldearon tanto su carácter como su destino heroico. La historia de Capitán Britannia comenzó en 1976, cuando Chris Claremont y Herb Trimpe crearon este personaje específicamente para el mercado británico, buscando darle al Reino Unido su propio superhéroe nacional. Pero la verdadera magia ocurrió dentro de las páginas de los cómics, donde Brian Braddock, un joven estudiante de física nuclear, vio su vida completamente transformada en una sola noche fatídica. Brian era hijo de Sir James Braddock, un renombrado científico que trabajaba en secreto para el gobierno británico en proyectos ultraclasificados. Criado en una mansión ancestral llamada Braddock Manor, Brian llevaba una vida privilegiada pero normal, dedicado a sus estudios y alejado de las aventuras heroicas que parecían tan comunes en Estados Unidos. Su rutina pacífica llegó a su fin cuando criminales atacaron el laboratorio donde trabajaba, intentando robar tecnología secreta. En una desesperada fuga en motocicleta, Brian sufrió un brutal accidente que debería haber sido fatal. Fue en ese momento de peligro inminente cuando las fuerzas místicas de Gran Bretaña intervinieron. Merlín, el legendario mago de las historias del rey Arturo, apareció ante Brian junto a Roma, la diosa de la luna. Ambos le ofrecieron una elección que cambiaría no solo su vida, sino su destino cósmico. Podía elegir entre el amuleto del derecho o la espada del poder. Brian, siendo un hombre de ciencia y no de guerra, escogió el amuleto, demostrando una sabiduría que impresionó a sus benefactores místicos. La transformación fue instantánea y espectacular. El amuleto del derecho no solo salvó la vida de Brian, sino que lo convirtió en Capitán Britannia, otorgándole poderes extraordinarios conectados directamente a las energías místicas de las Islas Británicas. Sus habilidades no eran solo físicas, sino también espirituales, convirtiéndolo en un canal de las fuerzas ancestrales que han protegido Inglaterra por milenios. Su traje no era simplemente un uniforme, sino una manifestación física de su nueva identidad cósmica. Merlín le explicó a Brian que ahora era parte de algo mucho más grande, el Cuerpo de Capitanes Britannia, una organización multiversal de héroes que protegen diversas realidades alternativas. Cada dimensión tiene su propio Capitán Britannia, y todos están conectados por las energías místicas que fluyen a través del tejido de la realidad. Brian comprendió que su responsabilidad iba mucho más allá de proteger solo su Inglaterra natal, ahora era el guardián de todo el multiverso británico. La jornada heroica de Capitán Britannia está marcada por arcos narrativos épicos que exploran tanto la mitología británica como las complejidades del multiverso de Marvel. Una de sus primeras grandes aventuras lo llevó a un enfrentamiento directo con Modred, el místico, un hechicero que buscaba aprovechar las energías ancestrales de Gran Bretaña para sus propios fines oscuros. Esta batalla no solo puso a prueba los recién adquiridos poderes de Brian, sino que también le enseñó sobre la enorme responsabilidad que llevaba como guardián místico. El duelo con Modred fue particularmente importante porque representó su primer contacto real con las fuerzas oscuras que amenazan el equilibrio místico de las Islas Británicas. El arco más impactante y emocionalmente devastador en la carrera de Capitán Britannia fue la masacre de Jaspers, una saga que redefinió completamente su concepto de heroísmo y sacrificio. Jim Jaspers, un ser con poderes para alterar la realidad, comenzó a transformar el Reino Unido en una distopía donde los superhumanos eran cazados y exterminados sistemáticamente. Brian fue testigo de horrores inimaginables. Vio a sus amigos torturados, a su propia hermana Betsy convertida en una asesina cibernética y a la sociedad británica colapsando bajo la tiranía de Jaspers.
Lo que hacía a este villano aún más aterrador era que no solo representaba una amenaza física, sino que era la propia realidad volviéndose en contra de sí misma, un caos absoluto que desafiaba las leyes fundamentales de la existencia. La situación se volvió tan desesperada que Brian se vio obligado a escapar a una dimensión alternativa, donde conoció una versión diferente de sí mismo y descubrió la verdadera naturaleza del cuerpo de Capitanes Britannia. En este nuevo mundo, comprendió que existen infinitas versiones de sí mismo en el multiverso, cada una protegiendo su propia realidad. Esta revelación fue tanto liberadora como aterradora, pues Brian entendió que su responsabilidad era literalmente infinita. Vio variantes de sí mismo que habían fallado, que se habían convertido en tiranos y que habían sucumbido bajo el peso de su misión cósmica. La batalla final contra Jaspers lo obligó a tomar decisiones desgarradoras, incluyendo la aparente destrucción de su propia realidad para salvar el multiverso. Esta experiencia dejó cicatrices profundas en su psique, haciéndolo cuestionar constantemente si el precio de ser un héroe realmente valía la pena. Otro arco fundamental en su historia fue su participación en el grupo Excalibur, formado después de que los X-Men aparentemente murieran durante la caída de los mutantes. Junto con Nick Crawler, Phoenix, Rachel Summers, Meggan y su hermana Siloque, Brian formó uno de los equipos más eclécticos y emocionalmente complejos de Marvel. Las aventuras de Excalibur exploraron temas profundos de identidad, pertenencia y el peso de las expectativas heroicas. Brian no solo luchó contra enemigos externos, sino contra sus propias inseguridades y la constante presión de estar a la altura del legado que cargaba. Excalibur representó para él una oportunidad de descubrir quién era cuando no estaba solo enfrentando el destino de dimensiones enteras sobre sus hombros. Durante este periodo, Brian enfrentó al Fenómeno, una entidad cósmica que amenazaba con devorar toda la realidad. Esta batalla épica lo llevó a los límites absolutos de sus poderes y lo forzó a confrontar la posibilidad de que, en ocasiones, hasta los héroes pueden fracasar de manera catastrófica. La experiencia fue humillante, pero también le enseñó el valor de la perseverancia y el trabajo en equipo. Fenómeno no era simplemente un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza que lo hizo cuestionar si la existencia misma tenía algún propósito frente a la inmensidad del cosmos. Sus aventuras multidimensionales con Excalibur lo llevaron a confrontar versiones alternativas de sí mismo, algunas heroicas y otras corruptas, obligándolo a cuestionar constantemente su propia moralidad y la fragilidad de su cordura. El arco Días del futuro presente mostró a Brian lidiando con las consecuencias de sus decisiones en realidades alternativas, donde vio mundos destruidos por sus actos heroicos. En una de esas realidades, su elección de salvar una vida aparentemente insignificante desencadenó una guerra mundial devastadora. Estas experiencias le enseñaron que el verdadero heroísmo no radica solo en tomar las decisiones correctas, sino en aceptar que a veces no existe una opción verdaderamente correcta, solo la menos terrible. La era de Apocalipsis lo llevó a un mundo donde sus peores pesadillas se hicieron realidad. Vio una versión de sí mismo convertida en un dictador fascista, convencido de que solo mediante la tiranía podía proteger a la humanidad. Cada una de estas experiencias moldeó su visión de liderazgo, el sacrificio y la naturaleza cíclica de la esperanza y el desespero que define la experiencia heroica, recordándole constantemente que la línea entre héroe y villano es más delgada de lo que la mayoría imagina. Britannia fluye directamente de las energías místicas de las Islas Británicas, lo que lo hace único entre los superhéroes de Marvel. Su fuerza física es verdaderamente impresionante, permitiéndole levantar aproximadamente 90 toneladas en condiciones normales, colocándolo al nivel de héroes como Thor y Hulk en sus estados más moderados. Sin embargo, esta fuerza no es meramente física, está alimentada por la esencia espiritual de Inglaterra, lo que significa que sus poderes son más intensos cuando defiende territorio británico. Esta conexión territorial es fascinante porque demuestra que Brian no es solo un héroe con superpoderes, sino literalmente un avatar de las fuerzas ancestrales que protegen su tierra natal desde hace milenios. Su capacidad de vuelo es igualmente extraordinaria, permitiéndole alcanzar velocidades supersónicas mientras mantiene un control total y maniobra con precisión quirúrgica. A diferencia de otros héroes voladores, el vuelo de Capitán Britannia tiene una cualidad etérea, como si estuviera navegando a través de las corrientes místicas que impregnan la atmósfera. Esta habilidad se complementa con su durabilidad sobrehumana, que le permite resistir ataques capaces de destruir edificios enteros. Su resistencia no es solo física, sino también mística, protegiéndolo contra ataques dirigidos a su alma o esencia espiritual 1. Durante batallas intensas, algunos observadores han reportado que brilla con una luz dorada, como si las propias energías de la Tierra se manifestaran a través de su cuerpo. El amuleto del derecho, fuente primaria de sus poderes, no es solo un objeto místico, sino una conexión directa con las fuerzas fundamentales que gobiernan la realidad británica. A través de él, Brian puede canalizar energías que trascienden la comprensión científica convencional, permitiéndole realizar hazañas que rozan lo imposible 1.
El amuleto también le otorga una forma de percepción extrasensorial, conectándolo con las amenazas contra Inglaterra, funcionando como un sistema de alerta místico que lo llama a la acción cuando es necesario. Esta conexión es tan profunda que Brian a menudo siente dolor físico cuando grandes tragedias afectan al pueblo británico, creando un vínculo empático que va más allá del deber heroico tradicional. Sus sentidos han sido mejorados más allá de los límites humanos, permitiéndole detectar perturbaciones en la estructura de la realidad y percibir amenazas multidimensionales antes de que se manifiesten completamente. Puede sentir cuando la realidad está siendo manipulada o cuando se abren portales interdimensionales en cualquier parte de las Islas Británicas. Esta habilidad ha sido crucial en sus batallas contra entidades cósmicas y villanos que manipulan la realidad misma. Brian también ha desarrollado una resistencia natural a ataques psíquicos y manipulación mental, una defensa que se ha fortalecido a través de sus experiencias traumáticas con controladores mentales como M.A.D. Jim Jaspers y otros adversarios que intentaron corromper su mente. Una de las características más fascinantes de sus poderes es su naturaleza adaptativa y evolutiva. Cuando enfrenta amenazas particularmente poderosas, el amuleto del derecho puede amplificar temporalmente sus habilidades de manera exponencial, permitiéndole competir con entidades cósmicas como Galactus o seres abstractos universales. Durante estos momentos de amplificación extrema, Brian trasciende completamente sus limitaciones humanas, convirtiéndose temporalmente en una fuerza de la naturaleza comparable a los seres más poderosos del universo Marvel. Sin embargo, esta amplificación no viene sin costo, ya que a menudo deja a Brian física y emocionalmente exhausto después de batallas intensas, recordándole constantemente los límites de su humanidad incluso ante poderes divinos. Además de sus poderes principales, Brian posee capacidades místicas menores pero igualmente importantes. Puede percibir e interactuar con fantasmas y espíritus que habitan las antiguas tierras británicas, sirviendo ocasionalmente como mediador entre el mundo de los vivos y los muertos. Su conexión con las leyendas artúricas le otorga acceso ocasional a artefactos mágicos perdidos y conocimientos ancestrales que pueden ser cruciales en batallas específicas. Lo más notable es que sus poderes parecen estar intrínsecamente ligados al bienestar moral y espiritual de Gran Bretaña. Cuanto más unido y esperanzado esté el pueblo británico, más poderoso se vuelve, creando una relación simbiótica única entre héroe y nación. El universo de relaciones de Capitán Britannia es tan complejo como fascinante, reflejando tanto su naturaleza multidimensional como sus responsabilidades cósmicas. Su aliada más importante y pareja romántica es Meggan, una metamorfa elemental cuyos poderes son tan únicos como su personalidad cautivadora. La relación entre Brian y Meggan trasciende el romance típico de los superhéroes, representando una conexión profunda entre dos almas que han encontrado en sí mismas un equilibrio perfecto entre poder y vulnerabilidad. Su hermana gemela, Elizabeth Betsy Braddock, conocida como Siloque, representa una de las relaciones más complicadas y emocionalmente intensas de su vida. Originalmente una telépata británica, Betsy pasó por transformaciones dramáticas que la llevaron a habitar el cuerpo de una asesina japonesa, creando una dinámica familiar única en la que Brian debe reconciliar constantemente a la hermana que conocía con la persona en la que se ha convertido. Esta relación explora temas profundos sobre identidad, cambio y los lazos inquebrantables de la familia. Excalibur representa su familia elegida, un grupo de héroes desplazados que encontraron en los demás el apoyo y la comprensión que necesitaban. Nightcrawler, el mutante alemán con habilidades de teletransportación, se convirtió en su mejor amigo y confidente, ofreciendo a Brian una perspectiva externa sobre sus responsabilidades heroicas. Rachel Summers, la Fénix de una línea temporal alternativa, comparte con él la experiencia única de cargar el peso de múltiples realidades sobre sus hombros. Entre sus enemigos más formidables está M.A.D. Jim Jaspers, un ser cuya capacidad para alterar la realidad lo convierte en una amenaza existencial no solo para Brian, sino para todo el multiverso. Jaspers representa el caos absoluto, una fuerza de destrucción que desafía toda lógica y orden que Brian representa. Sus batallas contra Jaspers son más que enfrentamientos físicos, son duelos filosóficos entre orden y caos, esperanza y desesperación. Modred, el místico, es su principal adversario en el campo de la magia y el misticismo, representando una versión corrompida del poder místico que Brian considera sagrado. Fenómeno, una entidad cósmica depredadora, puso a prueba los límites absolutos de sus poderes y lo obligó a confrontar su propia mortalidad. Cada uno de estos villanos no solo desafió sus habilidades físicas, sino que también cuestionó sus valores fundamentales y su comprensión del heroísmo. Roma, la diosa de la luna, quien lo guía, representa su conexión con fuerzas superiores, sirviendo como mentora y, en ocasiones, como crítica severa de sus decisiones. Esta relación compleja entre discípulo y divinidad añade capas profundas a la jornada heroica de Brian, recordándole constantemente que un gran poder conlleva una responsabilidad cósmica.
La historia de Capitán Britannia nos enseña que ser un verdadero héroe va mucho más allá de tener superpoderes. Se trata de cargar el peso de responsabilidades inimaginables con dignidad y nunca perder la humanidad que nos define. Brian Braddock pasó de ser un joven universitario común a convertirse en el guardián místico de realidades enteras, demostrando que el heroísmo genuino nace de la decisión consciente de proteger a los demás, incluso cuando el costo personal es devastador. Su historia sigue inspirando lectores de todo el mundo, mostrando que la verdadera fuerza no proviene solo de los músculos o los poderes cósmicos, sino del coraje para enfrentar lo imposible y nunca renunciar a la esperanza. Capitán Britannia representa lo mejor de la tradición heroica: honor, sacrificio y la creencia inquebrantable de que vale la pena luchar por lo que es correcto. Si te ha fascinado la increíble historia de Capitán Britannia, no olvides dejar tu like en este video, compartir en los comentarios qué momento de su historia te emocionó más y suscribirte al canal para más aventuras épicas del universo Marvel. Nos vemos en la próxima aventura heroica.